Bueno, seguimos, porque nos hemos quedado con un poquito de tiempo que le hemos quitado. Michel Corcuera viene en representación de la Añarbe como director técnico, que yo sepa, de la Añarbe, y nos va a hablar un poco del plan de emergencia de la Añarbe. Entonces, si te parece, te presentas tú, porque como todo está multimedia, todo colgado, todo no sé qué, las ponencias, las presentaciones, los currículum, procuramos que seas tú mismo el que... Bueno, buenas tardes a todos. Soy Michel Corcuera, soy el director técnico de Aguas de Añarbe, que es un poco la empresa encargada de la distribución de agua a los municipios en la zona de Donostialdea, concretamente 10 municipios. Es un tema como muy particular dentro de lo que es digamos, el cómputo global de lo que son las conferencias. Entonces, es una situación muy peculiar. Voy a intentar hablar en lenguaje poco técnico para que me entendáis, y sobre todo un poco me han pedido que sea poco catastrofista por alguna de las imágenes que vais a ver luego, y que no os asustéis. Bueno, lo primero que os voy a hacer es una breve explicación un poco para que entendáis unos breves antecedentes de qué es Aguas de Añarbe, que lo mismo que tiene que cumplir Aguas de Añarbe tiene que cumplir los otros dos grandes consorcios o mancomunidades que componen el territorio histórico de Guipúzcoa, y que realmente aquí podéis comprobar. La zona verde en la parte superior sería la Mancomunidad de Aguas del Chingudi, que está compuesta por los municipios de Hondarribia y de Irún. Los datos estadísticos están ahí, aproximadamente una población de unos 77.000 habitantes. La zona de Donostialdea, concretamente la que gestiona la Mancomunidad de Aguas de Añarbe, está compuesta por 10 municipios, unas 310.000 personas aproximadamente. Y por último, el resto del territorio histórico es el que gestiona el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, y son 76 municipios y una población pues más o menos del orden de 320.000 habitantes. La Mancomunidad de Aguas de Añarbe surge un poco ante la necesidad de los municipios que se englobaban alrededor de Donosti, de dar un servicio único y dar unas prestaciones únicas. Entonces, ahí podéis ver brevemente un poco toda la cronología, desde cuándo se empezaron a constituir. En 1968 se fueron uniendo una serie de municipios, en este caso fue Urnieta, por el tema de la desanexión de otros municipios, Astigarraga exactamente igual, y fueron incorporándose algunas de las infraestructuras hidráulicas más importantes que tenemos ahora en este momento. Concretamente, la presa, que se incorporó en el año 77, la presa en la Añarbe, la ETAP, que es la estación de tratamiento de agua potable, en el año 89, y por último, pues la depuradora de Loyola, la EDAR de Loyola, que ha sido la más reciente, en el año 2005. En cuanto a los municipios que componen Mancomunidad de Añarbe, pues Donosti, Rentería, Pasaia, Urnieta, Hernani, total 10, y lo que os he dicho, aproximadamente unos 310.000 habitantes, aunque luego sí que es cierto que lleva una carga importante de consumo de agua derivado de industrias. En este caso, por ejemplo, en la zona de Hernani, las papeleras y otro tipo de industrias. Bueno, el principal suministro, por no decir único, de toda la Mancomunidad de Aguas de Añarbe, de las industrias y del abastecimiento de la población, es eso que veis ahí, es el embalse y la presa de Añarbe, que está situada entre Navarra y Guipúzcoa, que además la Muga cruza por el medio de la presa, y una parte sería Rentería, bueno, etcétera, y la otra parte pues sería Goizueta. En total ocupa la superficie de cuenca, tiene un compendio de 64 kilómetros cuadrados, con una superficie de embalse de 66 hectáreas y con una de las mayores pluviometrías que se dan en la península, concretamente pues, a 2.000-2.050 milímetros de precipitación anual. En cuanto a la capacidad, pues ronda a niveles máximos en torno a los 44 hectómetros cúbicos, que es algo así como 44 millones de metros cúbicos. Para que os hagáis una idea, toda Donostialdea ahora mismo yo creo que estamos en suministros de 27 millones de metros cúbicos, con lo cual pues más o menos tenemos garantizado más de un año el suministro de agua potable, entre comillas.
Uno de los principales hitos por los cuales se le conoce a la Comunidad de Aguas de Añarbe no solamente es por dar suministro de agua, sino muchas veces por el tema de la prevención de inundaciones, incluso en algún grado de desconocimiento, porque se nos, entre comillas, se acusa de que ha subido el río porque han abierto las compuertas y cosas parecidas. Es cierto, yo lo he oído, y además en reuniones no de vecinos, sino de altos cargos de administraciones públicas. Dicen, no, es que como habéis abierto las compuertas se han inundado los campos de rugby de Hernani y, joder, pero si yo lo que he hecho es aguantar agua. Bueno, entonces, un poco lo que os quería transmitir es que dentro de toda la cuenca del Urumea, que son 279 kilómetros cuadrados, solamente un 23% es la superficie captada por la presa de Añarbe. Concretamente son 64 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que, por mucho que muchas veces Aguas de Añarbe intente regular los caudales para que las inundaciones aguas abajo de Leñozu, como digo yo, como punto de referencia, sean lo menor posibles, no nos es posible, precisamente porque solamente gestionamos un 23% de esa superficie de cuenca. En cuanto a las necesidades y los objetivos, tenemos que dejar muy claro, nosotros como empresa, que el objetivo número uno por el cual se hizo esta presa no es por evitar las inundaciones, que es un poco el punto de referencia de este congreso, por así decirlo, sino que nuestra prioridad es garantizar el abastecimiento. Y eso choca muchas veces con el resto de las prioridades y objetivos, cuando la gente, o incluso en los gabinetes de crisis, nos dicen, oye, abre compuertas, suelta agua, porque dentro de 2 días viene una gran tromba de agua y necesitamos que aguantes. Hay veces que no lo podemos hacer, porque nosotros también, el punto de partida nuestro siempre es el mismo, debemos de garantizar el suministro de agua. Como punto segundo sería el tema de la prevención de inundaciones. Vamos a intentar siempre y en todo momento, con los métodos disponibles, regular esos caudales. Vamos a ir jugando, entre comillas, con los niveles de embalse, con los desagües de fondo, con los aliviaderos de superficie, para minimizar todas las afecciones de Leñozu hasta Donosti. Por último, vamos a ir aprovechando, hay un error grave además, vamos a ir aprovechando esos caudales que nosotros soltamos al río para generar energía eléctrica. Tenemos dos mini centrales hidroeléctricas que al final, en un año hidráulico, nos están dando producciones de 10 megavatios. Son 10 millones de kilovatios. También es algo importante que tenemos que aprovechar. Y por último tenemos el tema medioambiental. A nosotros las confederaciones, Diputación, Gobierno Vasco, todos los departamentos de ordenación de territorio y medio ambiente nos exigen, que me parece muy bien, vosotros tenéis una presa, la reguláis, hacéis lo que queráis, pero existe una vida piscícola, aguas abajo, que debe mantenerse, unos hábitats, y nos obligan a cumplir lo que se llama el caudal ecológico, caudal medioambiental, que son 325 litros por segundo como mínimo y en continuo. Entonces, esta gráfica representa un poco este año, concretamente. Entonces, podéis ver, en relación al año anterior, pues en azul claro y en azul oscuro el año actual, pues un poco los niveles porcentuales de cómo tenemos el embalse en este momento. Concretamente, este año, que entiendo que no ha sido muy húmedo, pues a día de hoy creo que estamos a un 86% aproximadamente de la capacidad del embalse. Tendríamos cubierto todo este año y yo creo que, por no decir casi seguro, el próximo. En cuanto a los caudales detraídos para el tema de abastecimiento y el caudal ecológico, esta gráfica también se corresponde con los datos de este año hidrológico. Nosotros sacamos de esa presa aproximadamente para el abastecimiento global en torno a 1 metro cúbico segundo, 1000 litros por segundo, y los caudales ecológicos que veis ahí siempre están aproximadamente por 325. En momentos puntuales, lógicamente, sacamos más para hacer hueco y eso es lo que veis muchas veces como reflexión. En cuanto al tema de prevención de inundaciones, que es caballo de batalla nuestro, nosotros tenemos una serie de instrumentos dentro de la presa, como son los desagües, los alivios,
las centrales para poder turbinar, funcionamos un poco siempre como método de previsor. O sea, nosotros en el momento que ya viene la tromba no podemos hacer nada. Poco podemos hacer. Aguantar y seguir las directrices que tenemos. Nuestra labor se inicia pues prácticamente 72 horas antes como mínimo, en el momento en que tanto Euskalmet como AEMET, incluso como algún servicio propio que tenemos meteorológico, nos dan las previsiones, las precipitaciones posibles, y entonces es cuando tenemos margen de maniobra. Es decir, imaginaos un día como hoy, que además estamos en sistema de alarma amarilla, que hay previsión de tormentas, pues si estuviéramos al 90%, por ejemplo, del embalse, o al 95%, soltaríamos agua hoy en previsión de que igual mañana nos viene mucha más agua. De forma que hoy subiría el embalse y la gente diría, joder, es que estos señores han soltado agua y se nos ha inundado el campo. Es por algo. O sea, las maniobras siempre son por algo. Entonces ahí veis, en el episodio que ocurrió los días 21 al 27 de febrero, que llegó a inundarse ligeramente los campos de rugby. Hablo de los campos de rugby de Hernani porque es como el punto de inflexión. Todo el mundo sabe cuando si se inunda algo es el campo de rugby. Entonces, pues llegó a inundarse muy ligeramente el campo de rugby. Tuvimos tiempo para poder maniobrar. Abrimos días antes los desagües de fondo, soltamos mucho caudal, aguantamos muchísimo, bajamos incluso con puertas y ahí podéis ver, el 156 es el nivel de alivio. A partir de ahí podemos subir con puertas y soltar agua por arriba. Lo veréis ahora en alguna foto. Esa es la central, una de las centrales de pie de presa que nosotros tenemos, con la cual producimos energía eléctrica. Una foto de cuando estaban construyéndose la presa. Y esos son algunos datos básicos de lo que es la presa como tal. Yo sé que casi nadie de los aquí presentes la habréis visto porque parece como muy desapercibida, está ahí en mitad de una carretera que va a Goizueta y te tienes que girar y meter, pero bueno, tiene 71 metros de altura, la altura vista, es decir, tiene desde cimientos tiene 82 metros de altura, una longitud, está compuesta de dos diques, la presa como tal y lo que llamamos luego el dique collado, que sirve para coger cota, cada una de las cuales además se ha tenido que clasificar como presa independiente, es decir, que puede fallar cualquiera de las dos. 228 metros de longitud y, como bien os he dicho, pues bueno, una capacidad de 45 aproximadamente hectómetros cúbicos. Esa es una foto en un momento en el cual se está soltando agua por la parte superior. Ahí lo veis. Hay tres huecos, cada uno de los cuales pues tiene una compuerta. Y en la parte inferior están los desagües de fondo, que es un poco con lo que nosotros jugamos a la hora de regular los caudales de entrada y los caudales de salida. Esta es la misma foto vista desde arriba. Impresiona, la verdad, hasta para un, voy a decirlo, que me he dedicado toda mi vida a las obras hidráulicas, impresiona. Entonces, voy a entrar un poco ya en lo que es la propia sistemática del plan de emergencia. Quiero que entendáis que una presa no es un elemento, una pieza ahí de hormigón que está puesto y muerto ahí, como de, bueno, pues aguanta y no pasa nada. No. Dentro del proceso del plan de emergencia nosotros controlamos muchísimos aspectos que no vienen regulados o que visiblemente no están ahí. Entre ellos tenemos una estación meteorológica, tenemos un montón de cámaras de vídeo, tendremos, como bien podéis ver ahí, existen 4 galerías, cada una de las cuales se controlan las infiltraciones, piezómetros, movimientos, temperaturas del hormigón, juntas de hormigonado, un montón de cosas. Con carácter además 10-minutal, es decir, que vamos controlando cada 10 minutos durante toda la vida qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. De forma que en un momento dado saltan las alarmas y podemos estar al corriente. Digo todo esto porque luego os daréis cuenta que en una emergencia ante una rotura de presa poco margen de maniobra vamos a tener. Entonces yo creo que la labor nuestra sobre todo es preventiva. Tenemos que poner todos los medios a disposición para controlar absolutamente que no pase nada. Porque si en el momento, si pasa, hay una rotura, pues luego veréis.
Previamente a elaborar y a ser aprobado el plan de emergencia de la presa de Añarbe y de su dique de Collado, hemos tenido que clasificar y categorizar la presa y el dique de Collado. En este caso, esa clasificación se realiza en función de los riesgos, sobre todo riesgos materiales, medioambientales e incluso de vidas humanas. Entonces, una vez que tenemos ya que el Ministerio ha clasificado la presa, pasamos a la siguiente fase, que es en la cual nosotros, mediante unas normas de explotación, vamos a transmitir qué es lo que vamos a hacer, cómo queremos jugar con la presa, voy a aguantar hasta tal altura, voy a bajar las compuertas, tengo posibilidades, tengo otras. Y una vez que ya tenemos esos documentos aprobados, pasaríamos a la tercera fase, que es el plan de emergencia de la presa. Tenemos dentro de la legislación aplicable tenemos la Directriz Básica de Planificación y Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Tenemos luego el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses y por último tenemos algo que nos marca muchísimo, que es la Guía Técnica del Ministerio para la elaboración de planes de emergencia. Y digo que nos marca muchísimo porque prácticamente te dice lo que tienes que hacer y es que no te salgas de ahí, porque en Madrid no te hacen ni caso, o sea, no cambies ni el índice. Entonces, en ese sentido, como bien os he dicho anteriormente, el ámbito de aplicación solamente exige planes de emergencia de presas aquellas que están clasificadas como categoría A o categoría B. Incluye no solamente presas, incluye balsas de regadío, aquí no tenemos ese problema, y puede darse el caso de incluir también depósitos de agua, siempre y cuando la capacidad o la altura de lámina o las dos circunstancias conlleven a ello. Importante, aquí no tenemos esos problemas, pero bueno, en Madrid yo sé que ha pasado y en algunos otros sitios de clasificar un depósito que estaba en lo alto y si no, acordaros de Melilla hace muchos años, que una rotura o cualquier, pues al final puede acarrear vidas humanas. En cuanto al contenido de los planes de emergencia, las recomendaciones lo que te viene a decir es que primero debes de realizar un análisis de la seguridad propia de la presa. Segundo, la zonificación territorial y los análisis de riesgos, es decir, si hay una rotura de presa, ¿dónde llego? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Tercer lugar, normas de actuación. Voy a protocolizar exactamente qué es lo que voy a hacer yo. En cuarto lugar, la organización, tanto de medios propios como medios ajenos, lo veremos. Y por último, pues los medios y recursos disponibles. Por último, indicaros que la aprobación del plan, inicialmente las mancomunidades envían los planes a la Confederación Hidrográfica antes era la Confederación Hidrográfica del Norte, ahora ha cambiado, ahora es de las cuencas cantábricas orientales. Ellas solicitan informe protección civil. En un principio el reglamento habla de protección civil. Y por último, es la Dirección General de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente y el Ministerio el que aprueba dicho plan de emergencia. En cuanto a los análisis de la seguridad de la presa, miramos un montón de circunstancias. No solamente miramos las que son obvias, es decir, cuando llueve mucho y cuando hay avenidas, sino que evaluamos todas esas y alguna más. Fisuras, filtraciones, movimientos, que las compuertas funcionen, que no funcionen, problemas de acceso, que para nosotros es muy importante, porque el camino de acceso hasta la presa, pues en un momento dado se inunda, puede llegar a inundarse. Si hubiera fuego, si hubiera vandalismos, todavía no hemos contemplado ningún acto de sabotaje en la presa, pero bueno, por si acaso estamos prevenidos a ello. Sismos, aunque esta sea una zona de baja sismicidad, también está preparadas las presas, todas con carácter general, para, en la medida de lo posible, aguantar sismos. Y no solamente es el cuerpo de la presa el que debe aguantar, sino posibles movimientos indirectos como son deslizamientos en las laderas. Digamos que dentro del apartado que os he comentado antes del análisis de la seguridad de las presas, el más obvio es el de las lluvias intensas.
o las avenidas extraordinarias. Entonces, nosotros hemos delimitado 4 umbrales. Esos 4 umbrales, la propia recomendación te exige marcar 4 umbrales, y los nuestros están marcados en función de las cotas de lámina de agua en los momentos determinados y de la velocidad con la que vamos viendo cómo va subiendo esa lámina de agua. Para ello tenemos un montón de equipos que van evaluando y nos van dando datos de, en un momento dado, oye, que sube 10 centímetros la hora la presa o que sube 20. En función de eso tomamos un montón, marcamos esos 4 escenarios y tomamos las determinaciones y los procedimientos adecuados en cada caso. En cuanto a la zonificación territorial y análisis de riesgos, nosotros en este caso hemos utilizado 6 hipótesis de cálculo mediante un modelo matemático bidimensional. Hemos utilizado las que creíamos que eran como más lógicas, por roturas de presa, la rotura del collado, la rotura en unas determinadas cotas, etcétera. Con todo ello hemos generado una serie de mapas y en función de esos resultados y esos gráficos, pues hemos llegado a lo que nos exige la norma, que es tenemos que hacer la prevención de riesgos en el frente de onda de los 30 minutos. ¿Con eso qué quiero decir? Que si se rompe en un momento el agua, los siguientes 30 minutos hasta donde llegue el agua es donde más énfasis tenemos que hacer. Y eso así lo marca. En nuestro caso, lo que nos exige es un sistema de sirenas. Y hemos hecho un mapa de sonido y con ello al final hemos llegado a la conclusión de que necesitamos colocar 3 sirenas. La primera sería en la propia presa, la segunda en las cercanías de un caserío, no sé si conocéis más o menos la zona, igual por mapa, y por último en la zona de la Ermita de Santiago, creo que es. En cuanto a las normas de actuación, pues como bien os he dicho, cada uno de los escenarios ahí visualizados, E0, E1, E2, E3, conlleva unos procedimientos. En total hay 41 procedimientos que los señores de abastecimiento y de explotación se lo deben de saber de memoria, y conlleva pues ir, lógicamente, involucrando a distintos organismos públicos. Yo difiero en parte de algunos de ellos, pero son los que marca la ley. Entonces, a mí lo primero que me dice la ley es que lo primero al que tengo que avisar es a un señor que está en Oviedo. Pues le aviso a él y a dos de ella, por si acaso, pero bueno, porque un señor en Oviedo no sabe ni dónde está el Leñozu y por supuesto no sabe dónde está la mayoría de las cosas, pero bueno, así es. En cuanto a nuestra organización, pues también está muy clara. El director del plan, en este caso el jefe de área de explotación, es el responsable de la presa como tal, tiene un director adjunto al plan, que es un jefe de servicio, y tiene una serie de operarios, tanto propios de Aguas de Añarbe como externos, de una empresa que nosotros tenemos subcontratada y que de alguna forma sirve para este tipo de operaciones. En cuanto a los medios y recursos, disponemos de 2 tipos. Primero, unos medios humanos propios, medios humanos ajenos, y en cuanto a medios materiales, sobre todo y lo fundamental son los sistemas de comunicación. Entonces, en relación a ellos tenemos redes de telefonía fijas, redes de telefonía móviles propias, con repetidores propios, sistemas de comunicación local vía radio, y por último, bueno, nos exigen también una sala de emergencia totalmente equipada, incluso hasta con camas para que los responsables tengan que estar allí las 24 horas, y los sistemas de aviso a la población, que es un poco lo que habéis visto antes, ¿no? Las zonas de ubicación y zonas de afección de esas sirenas. Y en cuanto al último apartado, otros medios materiales, pues bueno, ahí se triplican incluso los sistemas de protección de algunos elementos, las compuertas, los cierres de válvula, hay generadores, hay sistemas hidráulicos, hay un montón de cosas. Por último, lo último, que aunque no os parezca es de lo más importante, que es hacer entrenamiento, formación y simulación. Nos exigen hacer un entrenamiento o una simulación cada 2 años, procuramos hacerla cada 1. Bueno,
Todo esto que os he soltado, que es un rollo monumental, pues ¿por qué sirve esto? ¿O para qué? Pues muy sencillo. Tenemos hecha una modelización y una simulación de qué es lo que sucede. Entonces, aquí veis, es una imagen del modelo matemático de cómo se rompe la presa y cómo se va vaciando el río. Vamos a ver si logramos. El más preocupante yo creo que es este, y no es salada. Aquí ya veis la rotura de la presa y cómo se va propagando la avenida. A ver si puedo pararlo. Mira. Bueno, pues más o menos para que os hagáis una idea, a las 2:15, una rotura de presa, se encuentra ya el agua en Donosti. Ahí lo veis, abajo se ve, no lo veis, ahora estamos en la hora 56, 2 horas, y ya veis, bueno, veis Riberas de Loyola, veis Anoeta, veis... Lo veis, ¿no? Yo creo que poca explicación hay. A mí me encantaría decir que el plan de emergencia es algo maravilloso, que vamos a hacer todo la vida y por haber, pero creo sinceramente que o lo hacemos antes o luego poco margen de maniobra, y entiendo que estamos bien preparados y entiendo además que hay muy buena sintonía, muy buena comunicación con Sosdella, que en este caso, y con los señores de Oviedo y demás, que espero que no haya ninguno por aquí. Pero bueno, al final esa es la conclusión, ¿no? Es decir, está todo muy procedimentado, muy documentado, pero al final la propia orografía del terreno donde nos encontramos, las cuencas son muy pequeñas, el agua coge muchísima velocidad y llega y arrasa y no puedes hacer mucho más. Entonces, un poco como conclusión, y no me quiero enrollar mucho, pues sobre todo eso. Nuestra labor como Aguas de Añarbe, hablo de Aguas de Añarbe, como puedo hablar de cualquier otro organismo público que gestione presas, prevención, prevención y más prevención. Prepararnos, modelos matemáticos, previsiones de todo. En un segundo escalafón sería la propia aplicación de ese plan de emergencias y comunicaciones externas que fluyan. Eso sí que es cierto, porque la mayoría de los episodios son los que se dan 2 o 3 veces cada año, cuanto a que se va a inundar Ereñozu, se va a inundar no sé qué, y hay veces que falla. Y por último, pues ya estaríamos en el tema de la propia generación de alertas, sirenas, etcétera, que bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Michel. 2:15 es para asustar a cualquiera, porque los minutos corren como preguntas. No sé, nos ha dejado un poco parados esto, los dos horas y cuarto. No, pero no sé yo cómo funcionaría toda esa coordinación que luego Pedro nos contará estupendamente, y a ver cómo van todos los mandos y todas las organizaciones y todo. Antes. Buenas tardes. Mi pregunta iba un poco a un reportaje que vi hace poco en la radio. Tsunami de Japón y demás, la central nuclear, fueron por todos los municipios alrededor de Garoña y preguntaron si conocían el plan de emergencias de Garoña y la implicación que tenían sobre él. Y bueno, el máximo que llegó a decir es uno de un ayuntamiento a 5 kilómetros que decía: sí, creo que tengo pastillas de yodo en el ayuntamiento, en alcaldías. No tengo ni idea de nada más. Entonces, ¿qué tipo de implicación y cómo tenéis planteado dentro del plan de emergencia el conocimiento de este plan con los municipios que les pueden llegar? Es decir, el hecho de que ya sirenas saben, si suena una sirena, qué quiere decir, porque me da la impresión de que va a ser una sirena. Bueno, lo primero te comento, este plan de emergencia que has visto aquí está en fase todavía de aprobación en el Ministerio, y está en fase de aprobación, digamos, la modificación de uno original, y ha sido derivada de una modificación de normas de explotación. Lo que pretendemos es que Madrid y Oviedo nos deje la capacidad para poder modificar o mover nuestras compuertas con algo más de agilidad con la que hasta ahora nos permitían, porque hasta ahora, y con motivo de la rotura de la presa de Tous, no podíamos tocar esas compuertas. Entonces, este año ya las hemos tocado, se ha visto que ha funcionado muy bien, se ha visto que los resultados están ahí. De hecho, las entidades públicas en materia de prevención de inundaciones nos han dado la enhorabuena, y estamos modificando ese plan de emergencia.
Nuestra idea, sobre todo, va a ir encaminada a dar la mayor información posible a los ayuntamientos afectados. Nos preocupa Donosti no, porque yo creo que el tema de los bomberos de Donosti funciona muy bien, Sosellas también, pero igual sí que me preocupa a mí a nivel personal más el tema de Hernani y el tema de Astigarraga. Y uno de los... ¿Me oye? Ahora. Entonces, dada la ubicación en la cual está la presa, a mí me preocupa mucho, y lo digo abiertamente, es que existen otra serie de instalaciones en la misma vega del río Urumea que también funcionan con el sistema de sirenas. Y uno de los puntos importantes que tenemos que aclarar, además, es el tema de las frecuencias, el tema de los sonidos y todo eso, para evitar equivocaciones y errores en ese aspecto. Entonces, nuestra labor, sobre todo, va a ir encaminada. Tenemos todo implantado, salvo el tema de las sirenas, y nuestra labor va a ir encaminada, primero, a dar todas las explicaciones habidas y por haber a los distintos ayuntamientos, entendiendo que deben de ser ellos los que, a su vez, informen a los particulares, aunque en muchos casos, si no ocurriera eso, seríamos nosotros los que fuéramos por núcleos urbanos, dando todo tipo de explicaciones. Y yo creo que la mayor afección, a mí la mayor preocupación sobre todo es, os repito, Astigarraga y Hernani, quizás por la cercanía de la propia presa y por, entre comillas, un poco la falta de infraestructuras. Donosti yo creo que los bomberos funcionan muy bien y están muy al tanto de todo y, bueno, no sé, esperemos que no pase nada nunca. Más preguntas. Las intervenciones urbanísticas que se están haciendo y se van a hacer en la vega del Urumea, ¿cómo afectan a lo que es la presa en sí? Te digo. Bueno, mira, estamos trabajando. Yo antes de estar aquí estaba en Gobierno Vasco y llevaba un gran proyecto que era el tema de la defensa contra inundaciones en la vega del Urumea. Entonces voy a hablar un poco de lo que conozco de ese tema. El Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca del Agua, tiene un plan de 17 actuaciones, si mal no recuerdo, encaminada a eliminar, entre comillas, los puntos negros y mejorar la vía natural del propio río, ensanchamientos, muros, etcétera. Lógicamente, el punto de partida de esas actuaciones es intentar automatizar en la mayor de las posibilidades nuestro sistema de funcionamiento. Es decir, nosotros creemos que con esa operatividad de mover compuertas, etcétera, podemos disminuir, y de hecho hay estudios que así lo reflejan, podemos disminuir los caudales de avenida en el resto de la vega del Urumea. De forma que si ahora mismo cualquier infraestructura hidráulica pues en esa zona está pensada para 600 o debiera estar pensada, por ejemplo, para 600 metros cúbicos por segundo, concretamente son 800, pues probablemente nosotros manejando compuertas, etcétera, podríamos, en el mejor de los casos, reducir pues a 700. Entonces, en los responsables, digamos que existe una gran interconexión a nivel profesional y a nivel institucional de Aguas de Añarbe con Agencia Vasca de Agua, Uragencia, para unir esfuerzos en esa línea que tú dices. Ellos se encargan de la parte urbanística, supuestamente ellos no deben de dejar o no deben de permitir cualquier actuación urbanística que no conlleve estar a una cota elevada en relación a un periodo de retorno de 500 años, no deben de permitir pues acercarse a ciertas distancias del cauce del río para evitar riesgos. Y lo que nosotros podemos hacer pues es un poco lo que te he enseñado ahí, es intentar aguantar en la manera de lo posible el río para suavizar, que no haya una punta muy elevada y luego baje, sino que esa punta se transforme como en una línea plana. Y en eso estamos. Pero le corresponde a la Agencia Vasca del Agua el tema del tema urbanístico en zonas inundables.
Sí, hola, buenas. Quería saber, bueno, vivo en Amara, me gustaría saber cuánto de ella y el agua, pero en Hernández tenéis calculado la fuerza que podría tener la altura tendría empresas como Electroquímica o Arcema. Sí, yo sé que está calculado, ¿eh? No me lo sé de memoria, no me lo sé de memoria, pero yo te digo que a mí no me correspondería hablar de ello, pero en los estudios que dispone el Gobierno vasco está totalmente definido, vamos. Además hay un modelo matemático muy dimensional, yo creo que además con celdas de 1×1, de 2×2 y vamos, te pueden dar velocidades en el punto, porque los mapas de peligrosidad se hacen, utilizan 3 condiciones: velocidad, calado, o sea, altura del agua, y que el producto de los dos no supere el valor de 0,5. Y si cualquiera de esas 3 circunstancias se da, ya enseguida es una afección grave, ¿no? Yo te puedo asegurar que existen estudios, y además yo creo que con muchísimo rigor. Y viendo la problemática además que tenemos en Guipúzcoa, yo creo que es la zona como más estudiada había y por haber, vamos. Está todo controladísimo. Otra cosa es que luego sea verdad, ¿eh? Porque lo de los modelos matemáticos, yo me dedico a ellos, pero... Está bien lo de las pastillas, si le sumas que Juanjo vive en Amara y encima la contestación, pues dice, bueno, presuponemos todo estupendo, pero bueno, más preguntas. Me hacía gracia, perdón, que me entrevistaba en una radio y me decía, ¿y tú vives en una zona inundable? Digo, no, yo todo lo contrario, yo, vamos, cuanto más arriba mejor. No va a pasar nada, pero bueno, por si acaso. ¿Más preguntas? Tenemos un descanso con un café estupendo ahora arriba y luego también tenemos una exposición de Sabico, de Electra, de los patrocinadores, y de alguna forma os animos. Lo que sí os pediría es que a las 6:25 intentemos bajar, para las 6:30 empezar puntuales. Gracias. Muy bien. Muy bien, gracias.